es importante. Por eso me gusta septiembre, porque no es la chicha y la empanada, ¿cierto? Sino el Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén. Yo le voy a invitar, hermano, a que usted pueda abrir su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 11. Vamos a dar lectura. Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 11. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta, cuidaban, ¿cierto? Custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo al ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Seguimos en la presencia del Señor. Agradecemos al Padre por esta porción de su palabra. Gracias a Dios por tu amor. Gracias por tu bondad. Amén. Por tu misericordia. Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos que tú nos ministres a través de ella, que tú nos hables, nos edifiques, sigas ministrando nuestro corazón, sigas hablando nuestra vida en este tiempo hermoso, Dios. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Para la historia de la iglesia. O sea, mire, como a modo de introducción, el Nuevo Testamento se divide claramente en 2 partes. Primero, con los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que relatan, ¿cierto?, la vida de Jesucristo en la tierra. Y posteriormente nace el libro de los Hechos, este libro de acontecimientos preciosos para la iglesia. Se nos relata, ¿cierto?, los primeros hechos, los primeros episodios de la iglesia de Jesús. El libro de los Hechos comienza en Jerusalén, mire, durante la fiesta de Pentecostés. La habilidad, ¿cierto?, narrativa de Lucas hace que este libro de los Hechos pueda relatar detalladamente cada, ¿cierto?, hecho, acontecimiento de aquel tiempo. Aparecen los apóstoles, aparecen las reuniones en los hogares, aparecen, ¿cierto?, los cultos en medio de aquel precioso momento de persecución de la iglesia. Aparece la presencia del Espíritu Santo inundando las vidas de estos hombres y mujeres. Se agita la acción, se desatan desórdenes, y la pequeña iglesia que comenzaba a moverse depositaba sus raíces, su solidez en Cristo Jesús. Se puede observar mientras usted lee, ¿cierto?, Hechos, cómo los discípulos del Señor son protagonistas principales de la gloria de Dios. Si usted decide leer el libro de los Hechos, va a ver que hombres y mujeres depositaron su vida en una búsqueda constante por la presencia del Señor. Hombres y mujeres que amaron por sobre todas las cosas a Dios, fueron partícipes de su gloria, tuvieron ese encuentro maravilloso con Jesucristo. En este libro
libro podemos observar también a sus dos principales líderes, a Pedro y a Pablo. Hombres como usted y como yo, con diferentes tipos de circunstancias, pero que sirvieron al Señor. Pedro, un hombre que compartió, que estuvo con Jesús, que compartió con Él, fue un varón lleno, ¿cierto?, de la gloria de Dios, pero también un varón que le falló. Le negó 3 veces, pero se arrepintió y fue transformado completamente como uno de los principales líderes de la iglesia de aquel tiempo. Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que perseguía a los cristianos. Dice la palabra que él vio cómo mataban a Esteban. Fue partícipe, dice, de la muerte de Esteban. Pero ¿sabe qué? Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo, a tal punto de preguntarle al mismo Señor: ¿qué quieres que yo haga? Miren cómo el Señor empieza a ministrar, empieza a hablar a nuestro corazón. Cómo podemos ver que en este libro, el libro de los hechos, de los acontecimientos de la iglesia, ocurre algo precioso. Podemos encontrar, ¿cierto?, en todo lo que yo les he leído un momento, los primeros capítulos, los primeros episodios de este maravilloso libro. Un breve resumen donde podemos ver fuentes de acontecimientos que llevaron a la iglesia a proclamar el Evangelio por varios lugares del mundo. Y hoy se dice que nosotros seguimos haciendo historia, somos los hechos, ¿cierto?, de este tiempo, y somos parte también de la historia de la iglesia. Usted y yo somos parte de la historia de la iglesia de Jesucristo. Usted tal vez llegó a Jesús por diferentes tipos de motivos. Usted tuvo un encuentro personal con Jesús y llegó a sus caminos. Usted tiene una historia, yo tengo una historia cuando llegué, o cuando usted también llegó a servir a este Dios poderoso, a este Dios grande, a este Dios que servimos, a este Dios que decidimos venir en la semana a poder llegar a escuchar su palabra, que venimos contentos, ¿cierto?, los días domingos a poder adorar, alabar su nombre, aquel Dios todopoderoso. Amén. En el capítulo recién leído podemos observar una de las tantas tribulaciones y persecuciones que vivió la iglesia. ¿Y qué pasaron estos siervos y ministros de Dios? La Biblia comenta que en aquel lugar, en aquellos tiempos, el rey Herodes echó mano, colocó su mano para poder maltratar y perseguir a estos siervos de Dios. Mire, deje comentarle que Herodes es un nombre propio masculino que procede del hebreo ordos y significa el dragón del fuego. El nombre de Herodes. Según la Biblia de estudio, habla de Herodes Agripa, el hijo de Aristóbulo, el nieto de Herodes el Grande, quien asesinó a los bebés de Belén. Podemos observar la terrible genealogía de este rey, el cual era totalmente de maldad, de destrucción, en contra del pueblo, en contra de los ministros del Señor. El objetivo de Herodes era matar, ¿cierto?, destruir la obra que el Señor Jesucristo estaba haciendo y matando a los principales líderes, persiguiéndolos, causándolos, llevándolos a la cárcel. Todo esto sabía Dios porque había un propósito detrás de todo lo que ocurría. Entonces podemos fácilmente deducir que nuestro adversario no es nuestro hermano. Que nuestro adversario no es aquel que está teniendo alguna dificultad. Mi adversario, desde cuando yo acepté a Jesús en mi vida, ha sido Satanás. Y es el diablo. No le quiero dar crédito, pero es mi adversario. Es el que me quiere robar, matar y destruir. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Dame tu vida, le cantábamos al Señor. Para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tú tengas vida. Jesús ha venido y murió en la cruz del Calvario para entregarte vida, para entregarte una vida plena, una vida hermosa en sus caminos. Una vida maravillosa que tú y yo lo hemos comprobado.
Y que sabe que el Señor también quiere que usted lo pueda comprobar. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El sistema de este mundo es gobernado por Satanás. Usted ve las noticias, las terribles catástrofes o acontecimientos que está padeciendo, desde la política, tanta corrupción, tanta maldad, tanta dificultad, tanta circunstancia, tanta opresión de este sistema que es gobernado por el príncipe de este mundo. ¿Saben que los discípulos entendieron que Jesús, el Hijo de Dios, había venido a este mundo a entregar una vida nueva, una vida distinta, algo que el mundo no te puede ofrecer? Es verdad, hay muchos deleites. Cuando Jesús fue a ayunar por 40 días y 40 noches, el mismo diablo le dijo: si postraras me adorares, te daré todos los reinos de este mundo. Jesús le contesta: solamente al Señor tu Dios adorarás y servirás. Amén. Le contestó con la palabra. Jesús ha venido a nuestra vida a entregar una vida diferente, una vida distinta. No como el mundo, como les comentaba, me quiere ofrecer, me quiere dar. Los discípulos, la iglesia de aquel entonces, evidenció y fue transformada por Jesús. Él hizo algo en sus vidas, hubo un cambio, muchas mujeres se acercaron, muchos hombres fueron restaurados, fueron renovados. Pedro convivió con Jesús, estuvo al lado de él, paso a paso, fue uno de sus discípulos. Pero también, como él decía, le falló, tal fue tentado, ¿cierto?, por Satanás, pero se arrepintió y le dijo el Señor arrepentido: heme aquí, yo te amo, Señor. Y el Señor lo perdonó, lo restauró y siguió, ¿cierto?, en el camino a Jesús sirviéndole. Pablo, siervo, ¿cierto?, de aquel entonces, un hombre que según su teoría, según su teología, pensaba que la estaba haciendo bien. Pero tuvo un encuentro, ¿cierto?, en el camino con el Señor Jesucristo. Podemos ver también en la historia cómo nos encontramos con este hecho en la vida de Pedro, en medio de todo el caos de aquel momento. Fue atrapado por Herodes. La palabra del Señor comenta que fue encarcelado con 4 grupos de 4 soldados. 16 soldados para un hombre. 16 hombres para este famoso Pedro de aquel tiempo que estaba dejando el caos espiritualmente hablando. La palabra del Señor comenta que fue encarcelado, ¿cierto? Y que cuando supo la iglesia, aquellos grupos de hermanos que comprobaron, ¿cierto?, estando con el Señor, algo maravilloso, comenta la palabra, que cuando Pedro fue llevado a la cárcel, la iglesia hacía sin cesar, sin concluir, sin terminar, oración por él. Hacía oración por él. La iglesia de aquel entonces comprendía que la oración era y es el medio directo de estrecha comunión con Dios. La oración es la estrecha, ¿cierto?, comunicación que yo tengo que tener con Dios. Esa es la herramienta eficaz, es la herramienta poderosa para poder comunicarme con el Señor. La Biblia comenta en 1 de Tesalonicenses 5:17: orad sin cesar. ¿Saben qué? Para nosotros, para los creyentes, aquellos que hemos aceptado a Jesús, la oración es fundamental. La lectura de la palabra es primordial. Sin oración mi vida se empieza a decaer. Sin la lectura yo me seco espiritualmente hablando. ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida bajo la lectura de la palabra? Podemos pensar e imaginar cuál fue el clamor de aquel pueblo por la vida de Pedro. Cómo aquellos se reunieron, cómo aquellos se juntaron para orar por Pedro. Con total rendición, con total humillación y sinceridad, fue la constante oración por aquel líder de aquel tiempo. Había una necesidad en la vida de Pedro y la iglesia se convocó a orar. Dígame usted que usted no ha sido bendecido cuando se juntan los hermanos a poder orar por su necesidad. Usted ha sido bendecido, ha sido respaldado
¿cierto? Por la oración respondida de parte de Dios. Cuando se juntan a orar, cuando se juntan a clamar, cuando se juntan a poder ponerse de acuerdo y clamar al Señor. Nosotros con nuestro hermano Hugo tenemos una historia de antes cuando comenzamos. Siempre me recuerdo de esto, cómo Dios se glorificó. Yo arrendaba atrás de la casa de nuestra hermana Sonia. Y nos juntamos aquel día el pastor Daniel, Hugo y yo y mi esposa. Y parece que la pastora Andrea, recuerdo que sí también. Y orábamos por algo específico, teníamos 3 peticiones específicas. Porque ¿sabe qué? Había una necesidad. Una necesidad de parte, ¿cierto? Que cada uno tiene. Yo sé que usted y yo hemos venido hoy con una necesidad. En primer lugar, la necesidad de adorar al Señor, de bendecir el nombre de Cristo. Pero también Dios conoce su necesidad. Y había una necesidad de nosotros. Y en aquel tiempo Pedro estaba pasando por una necesidad tremenda. Imagínese ser encarcelado. ¿Usted cree que pasó estando en un hotel ahí 5 estrellas, estando encarcelado, y iban a tener ahí agüita? No, azotado tal vez, sufriendo ahí. Necesitado estaba el hombre. Y en nosotros hay una necesidad. Yo vine con una necesidad hoy. Piense también usted que ha venido con una necesidad. Mire el Salmo 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Es decir, el Señor conoce tu necesidad. El Señor conoce lo que tú estás pasando, lo que estás viviendo. El Señor conoce eso o aquello que está en tu interior. Yo conocía la situación que estaba pasando Pedro, y sabe, Dios conoce actualmente y ahora mismo la situación que tú estás pasando. Dios la conoce. Señor, por favor, pero mira esto. Dios conoce aquello que tú estás viviendo. Tal vez pasamos por ese momento de prueba, por ese momento de angustia, de necesidad, de clamor. Pero Dios te quiere invitar a que vayas más allá, más allá, más allá, porque hay algo, una respuesta para ti, para tu vida. Según el comentario bíblico, la oración se presenta como una arma poderosa a disposición de la iglesia. La oración es un arma poderosa que tenemos en la iglesia para poder también destruir obras de las tinieblas, para poder reprender al enemigo, para que el Señor se glorifique en tu vida. En un día determinado, podemos seguir la historia, el dormir de Pedro seguía custodiado por 2 soldados en la cárcel. Eran 16, pero al lado suyo habían 2 fijos, habían 2 soldados fijos ahí, preso con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Cuando las dificultades pasan a tomar dominio, no estamos para nada tranquilos. Comienzo a pensar, tal vez no puedes dormir en la noche. Esa problemática sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue dando vueltas. Antes de acostarte te das vuelta, pero sigue ahí. No podemos muchas veces ser libres. Somos presos por nuestros propios pensamientos y somos esclavos de las situaciones que pasan en nuestra vida diaria. Déjenme comentarles que somos hombres, somos seres humanos, somos personas de carne y hueso, que pasamos por tiempos de tribulación o de angustia o necesidad. Y Dios lo sabe. Y Dios lo conoce. Amén. Las cadenas espirituales se manifiestan. Mire, imagínense, las cadenas se manifiestan en diferentes momentos, etapas de su vida. Y ahí el enemigo se aprovecha. Ahí el enemigo viene a arrasar y te empieza a oler, empieza a ver cómo estás espiritualmente y arrasa con tu vida y viene ahí a destruir y quiere venir a robar y quiere venir a maltratar y quiere venir a perseguir. Si no estamos firmes, es importante tener mucho cuidado. Pero hemos entendido esto. Yo recuerdo tiempo atrás, fui muy angustiado y perseguido por las situaciones que se estaban presentando en el hogar, con mis hijas. Veía
El enemigo me empezó a bombardear con tanto, conversaba con el pastor, me sentía angustiado, creía que Anaís tenía una enfermedad terrible y que después de la operación de Antonia iba a estar todo bien, después recayó y todo se empezó a nublar. Pero ¿sabe qué? Había un propósito detrás de esto. Había un propósito de Dios. Yo agradezco a la iglesia, agradezco a nuestros pastores por estar clamando al Señor. Pero ahí no quedó todo, empezaron a haber tal vez situaciones que más aún, yo dije ya está bueno, aquí ya esta cosa ya tiene que acabar, y comencé a decidir y a tomar esto importante, a seguir buscando el rostro del Señor. Comenzamos a tener cierto altar en el hogar. Y un día Dios nos sorprendió ministrando a las niñas, quebrantando tal vez algo que estaba ahí en sus vidas, que no podían adorar al Señor, quebrantó la vida de Antonia, recuerdo el Señor la ministró, en un altar que domingo tras domingo lo podemos hacer y podemos tener un tiempo en comunión, oración con Dios y un tiempo maravilloso. Pero ves que de una u otra manera el enemigo se quiera levantar. Está bueno, ya dije yo, está buena esta cosa. Hay que seguir buscando al Señor. Comencé, ¿cierto?, a tener este tiempo de intimidad con el Señor. Y fue un momento hermoso, precioso. Es un tiempo donde la visitación de Dios se está manifestando. Imagínense el milagro tremendo que hizo el Señor en el nieto de nuestro hermano Juan Carlos y hermana Rosita. Tremendo milagro, hermano. Hermoso milagro. Yo siempre digo el milagro de mi hermano Sandro también. Un milagro de parte de Dios. O sea, tú y yo también somos un milagro. Hay una oración tal vez detrás. Usted cuando llegó a la iglesia, cuando llegó a este lugar, había un grupo de hermanos que oraban por usted, que oraban por cuando empezó a caminar en el Evangelio, empezó a dar sus primeros pasos. Había gente que oraba y perseveraba en este lugar por usted. Yo sé que mucha gente oró por mí cuando llegué a este lugar. Mucha gente oró por nuestro hermano Hugo. Mucha gente oró por la familia, por los hermanos nuevos que vemos acá. Mucha gente ha orado por usted. Y usted no está solo. El Señor está de su lado y está de su parte. Es por eso que muchas veces el enemigo ha querido venir a destruir y a derribar nuestros pensamientos, decir, ¿sabes qué? Estás solo, te encuentras angustiado, mira, estás ahí tendido en el suelo, pero el Señor, el que está a tu lado, el que está a su lado. ¿Sabe, hermano, que en primer lugar, cuando se presenta la presencia del Señor, el Señor toca tu vida, te levanta y sucede la liberación del Padre al Hijo? Cuando se presenta la presencia del Señor, Él toca tu vida, te levanta y sucede la liberación de Dios Padre hacia su Hijo. El versículo 7 declara que se presenta un ángel de parte, ¿cierto?, del Señor, y una luz resplandeció aquel lugar. El ángel toca al costado de Pedro, le despierta y le comenta lo siguiente: hey, levántate pronto. La Escritura dice que las cadenas se le cayeron enseguida de las manos. Es como que fuera una fantasía, pero es real, hermano. Es real, esto es real. Esto ocurrió. Aleluya. Esto fue maravilloso. Imagínense, hermano, con qué poder, con qué gloria estos hombres y mujeres podían vivenciar lo sobrenatural de parte de Dios. Una iglesia que hacía oración por Pedro sin cesar. Y un ángel del Señor se coloca en aquel lugar, una luz resplandece, toca al costado de Pedro y le dice: hey, vamos, levántate pronto. La Escritura también señala que las cadenas se le cayeron de las manos. Es el momento que Dios quiere volver a actuar y a intervenir nuevamente en su vida. El Señor nuevamente nos vuelve a decir y nos vuelve a pronunciar, ¿cierto? Hey, vamos, ahora sí, levántate pronto. Las cadenas se rompen en Jesucristo. Las ataduras son rotas en el nombre de Jesús. Las cadenas se deben soltar en el nombre de Jesús. Debemos ser libres de aquellos que por años, meses o días estamos esclavos por aquello que estamos pensando que vivimos. No podemos seguir igual y así tampoco no podemos disfrutar de la total liberación de parte de Dios. El Señor viene hablando en nuestra vida. Hay cultos maravillosos, hermosa es la presencia del Señor en este lugar. Maravillas de parte de Dios.
Hermosa es la presencia. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Estás esclavo por alguna necesidad? ¿Estás esclavo por algo en tu vida? Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay esclavitud espiritual. Hay una esclavitud espiritual en la gente, en las personas, en la humanidad. Hay una esclavitud espiritual. Pero miren, 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a un corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay una manifestación de parte de Dios en este tiempo para la iglesia. Hay una manifestación poderosa. Hay una manifestación gloriosa. Cuando tú le alabas, algo sucede. Cuando tú le adoras, algo comienza a pasar. Cuando tú oras fervientemente ahí en tu lugar secreto, el Señor se manifiesta. Dios quiere hacer algo sobrenatural sobre tu vida, en tu entorno. Déjate ministrar por Dios. Déjate ministrar, déjate tocar por el Señor. Deja que el Señor toque tu costado y recibe lo que el Señor le dice a usted. Levántate pronto. Aleluya. Si estás por ese proceso, si estás por ese momento, Dios nuevamente te quiere levantar y tocar tu costado. Pero tú debes tener, ¿cierto?, la actitud de obediencia. La actitud de obediencia hacia los planes y hacia la voz de Dios. Salmo 95:8 dice: no endurezcáis vuestro corazón. Hebreos 3:8: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en la ira, en el día, de la tentación en el desierto. Si siente que no está recibiendo esa palabra, si siente que todavía ahí tu corazón sigue duro, si no puedes abrir total ese corazón para que Dios pueda derramar su gloria, es importante recordar esto, hermano. Ezequiel 11:19: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, blandito. Un corazón blando, ¿cierto? La presencia del Señor. Más adelante, en el mismo Ezequiel, el profeta Ezequiel 36:26: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré espíritu nuevo, un espíritu dispuesto a buscar a Dios, un espíritu dispuesto a recibir de la gloria de Dios. Hermano, venga con ese pensamiento que en este lugar el Señor va a hablar a su vida, el Señor va a sanar su corazón, el Señor va a hacer algo glorioso en este día. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo está acá. La presencia del Señor está aquí. Amén. Segundo lugar, cuando se presenta la presencia del Señor, Él ordena tu vida y solo debemos obedecer. Cuando se presenta la presencia del Señor, Él ordena tu vida y solo debemos obedecer. ¿Usted está dispuesto a obedecer? Levante su mano, a ver. ¿Quién está dispuesto a obedecer? Gloria a Dios. Aleluya. Yo les voy a contar una historia, que esta historia se les cuento a los niños, ahí me escuchan atentos, ahí en el colegio, chiquitos, los niños de cuarto, ahí uno le pone color ahí, y los niños ahí están atentos. Oh, tío, qué bueno. Pero esta historia la redacté un poquito más, pero me ha encantado y me ha servido mucho, y espero que también Dios pueda hablar a su vida. Un día un hombre decidió subir al monte Everest. Mire, este monte Everest. Él se encontraba muy bien equipado, confiando en Dios y en las capacidades que el Señor le había otorgado. Este hombre comenzó su travesía. Pasaron los días y las dificultades se comenzaron a presentar. Pero salía victorioso día tras día. Alababa y agradecía a Dios por cada etapa superada en esta gran aventura. Pero llegó el día de la dificultad, de la necesidad. Y ocurre lo siguiente: se le hace tarde para acudir a tierra firme y pasar la noche. Tuvo complicaciones con algunos de sus accesorios en las cuerdas y cae repentinamente la noche
Y la única alternativa era avanzar hasta poder encontrar alguna cueva en aquella montaña tan grande. Pero las fuerzas se le acabaron. No pudo más. No veía, como había caído la noche, no veía absolutamente nada. La linterna que estaba en su casco no funcionaba. Todo iba mal. Y comenzó a aumentar la desesperanza en él, la angustia, hasta que se acordó y comenzó a clamar a Dios diciendo: ahora, Dios, ayúdame, socórreme. Ahora sí que te comenzaré a buscar más. Es el momento de las promesas y compromisos cuando estamos en alguna dificultad. Usted le ha pasado, ¿no? Señor, ahora sí que te voy, ahora sí que te busco más, Señor. Ahora te busco más, pero líbrame de esto, por favor. Ahora ayuno 3 veces al mes. Aleluya, y empieza el hombre a hacer compromisos con Dios. El montañista siguió clamando a Dios y déjeme contarle que Dios le contesta de manera tan audible y le dice las siguientes palabras: arrójate y tírate. Y comienza la conversación. El montañista le contesta: pero ¿cómo quieres que me arroje al vacío? Y Dios le vuelve a contestar: arrójate y tírate. La historia relata que pasan las horas y hasta el otro día un grupo de rescatistas llegaron al lugar de la montaña y no se explicaban por qué este hombre no soltó sus accesorios y cuerda para poder pisar tierra firme, ya que solo bastaban 50 centímetros para llegar a un espacio sólido y firme. Dios es un Dios que muchas veces nos da los detalles, pero muchas veces nos da 3 respuestas: sí, no o espera. Dios es un Dios muy detallista en la palabra. Pero Dios también es un Dios, un Padre de amor, de misericordia, y nos da palabras claves para que nosotros podamos obedecer y creer. Si este hombre verdaderamente hubiera creído. ¿Y sabe cuál es la pregunta que me hace el niño? ¿Y qué pasó con él, tío? Bueno, para no ser tan drástico, yo le digo: no, tuvieron que rescatarlo y estaba casi, muere, ¿cierto?, de hipotermia. Pero en mi historia, el hombre aquí, en esta historia que yo relato, murió. Espiritualmente hablando, muchas veces el Señor habla a tu vida, una palabra directa a tu corazón. Habla directamente con 3 palabras tan fáciles, pero no obedecemos. Nos quedamos tal cual, nos quedamos ahí mismo. En su presencia nos habla y seguimos ahí y no obedecemos. Mira un ejemplo cortito. El Señor nos invita a diezmar. ¿Lo hacemos? El Señor nos invita a ofrendar. ¿Lo hacemos? El Señor nos invita a poder reunirnos, ¿cierto?, en oración. ¿Lo hacemos? El Señor nos invita a poder participar en comunión. ¿Lo hacemos? Cuando la presencia del Señor viene a este lugar, usted tiene que ser obediente a lo que el Señor está ministrando a su vida, a lo que el Señor está hablando en este tiempo, a lo que el Señor está obrando en este lugar para amor hacia usted, hacia su hogar, hacia su familia. Dios está ministrando, Dios está, la presencia del Señor cae. ¿Sabe que este tiempo ha sido maravilloso, a pesar de que ha sido un año no tan bueno tal vez laboralmente o familiarmente, pero Él ha sido bueno, Él ha sido hermoso, Él ha sido aquí, en medio de la tribulación, el Señor te ha ministrado, en medio de la necesidad, el Señor ha sido tu provisión. Y Él quiere seguir obrando en tu vida, obrando en tu corazón. Esa palabra directa, tú tienes que atesorarla. Esa palabra directa que el Señor te ha hablado, tú tienes que entender y poseerla aquí para que dé fruto. Nos damos vuelta y vuelta y no creemos en lo que Dios puede hacer, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos pasando. Lucas 18:27. Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Isaías 41:13. Porque
Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Me he encontrado con este versículo en muchas ocasiones durante los años de trabajo, en cosas que tal vez he tenido que emprender nuevas o en situaciones nuevas que se han presentado en mi vida. Y verdad, muchas veces no es que cuestione a Dios, uno se cuestiona, empieza a pensar, podré llegar y conseguir aquel objetivo, podré avanzar. Pero si el Señor me lo declara en su palabra, si el Señor me habla directamente. Y recuerdo un día, un tiempo muy especial, abro mi Biblia y sale este versículo. Y se derrama mi vida delante de su presencia, pidiéndole perdón por mi incredulidad, por mi falta de fe. Y muchas veces soy, como les decía en un principio, soy una persona de carne y hueso, una persona que falla, pero que si fallo, Él me vuelve a levantar. Si fallo, Él me vuelve a levantar. Si vuelvo a caer, Él me levanta. Si yo pierdo, Él me da ganancia. Pero ese es el Señor tu Dios, el que te levanta, te limpia, coloca un anillo en tu mano y sigues adelante. Sigue buscando su rostro. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El ángel le dice a Pedro, cíñete. Cíñete significa ajustar, arreglar, acomodar el vestuario, atar, átate tus sandalias. Y él lo hizo así. Mas le vuelve a reiterar lo siguiente, envuélvete en tu manto. Y le solicitó que lo hiciera. Y él lo hizo así. Podríamos pensar que Pedro estaba angustiado. Tal vez estaba apresurado por lo que tal vez le podría acontecer, o tal vez no, confiaba en Dios en aquel momento. Estaba ahí presente que Dios podría hacer un milagro por lo que le estaba ocurriendo. Bueno, a pesar, ¿cierto?, de esto, siguió al ángel. Y él pensaba que no era verdad. Él pensaba que veía como una visión, sino que veía algo diferente. Tal vez fue una duda o pensó algo glorioso va a ocurrir, algo sobrenatural va a acontecer. Es así con tu vida, hermano. Algo glorioso va a pasar. Algo manifestado de parte de Dios va a pasar hacia tu favor, hacia tu vida. Sin duda algo glorioso, algo hermoso va a pasar en ti. La maravilla de Dios, la gloria de Dios sobre tu casa. Yo creo que este tiempo, hermano, un tiempo hermoso. El otro día veía un durazno que ya está grande, ¿cierto?, en el patio de mi casa y ya estaba floreciendo. Hoy florece la presencia de Dios en este tiempo. Hoy florece la gloria de Dios en tu vida. Hoy florece un cambio hermoso en ti y en mí. Algo sobrenatural. Algo Dios quiere hacer. Algo Dios quiere hacer en tu vida. Algo Dios se va a manifestar en medio de tu entorno. Las circunstancias, no pienses más en aquello, sino piensa en lo que Dios está moviendo, en lo que Dios está moviendo las piezas para que tú avances, para que tú te levantes, para que la gloria de Dios se levante en tu vida. Es tiempo de poder entender esto, hermano. Síguete, toma todas tus cosas, amarra tus cordones, le dijo el ángel a Pedro, levantémonos y sígueme, le dijo. Marcos 10:52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El ángel le dijo, le ordenó y sígueme, le dijo. Vamos, continúa. Entonces, hermano, es importante obedecer. Cuando la presencia de Dios baja, cuando la presencia de Dios está en ti, tú tienes que solamente obedecer y creer al llamado de Dios. Por último, cuando se presenta la presencia del Señor, se abren las puertas y podemos escapar de aquella esclavitud en la que estábamos pasado, en la que estábamos. Les comentaba, ¿cierto?, que algo hermoso va a suceder, algo hermoso va a pasar.
hay cambios hermosos. ¿Saben que las cadenas se van a romper, hermano? Esas ataduras, esa situación espiritualmente hablando, aquello se va a romper. Saldrás de aquella prisión, aleluya. Saldrás de aquella esclavitud y observarás a Dios como Él se glorifica en tu vida. El versículo 10 comenta que mientras Pablo seguía al ángel del Señor, pasaban la primera y segunda guardia. Imagínense este cuadro hermoso, ¿cierto? Que ellos pasaban la primera y segunda guardia. Qué relato hermoso de la palabra del Señor. Vuelvo a decir, esto fue verdad. Esto fue verdad, aleluya. Pasan esa guardia, la primera y la segunda guardia, y llegan a la puerta de hierro. Tal vez Pedro estaba en un éxtasis o en una visión tremenda, que si hubiera estado tal vez lúcido, no, en esta no pasamos, no, ¿cómo se te ocurre, Ángel, aquí, ¿a dónde vamos a pasar? Pero estaba como en el espíritu y pensaba, esto va a ocurrir algo precioso. Y llegan a la puerta de hierro que daba hacia fuera de la ciudad, la cual milagrosamente se abre por sí misma. La puerta de hierro. Aquellas puertas sólidas que estaban cerradas, ahora escúcheme bien, aquellas puertas sólidas que están ahí ahora en tu vida se abren en el nombre de Jesús. Aquellas puertas que están ahí, que siguen ahí cerradas, ahora se abren en el nombre poderoso de Jesús. Se abren las puertas de par en par para la iglesia. Se abre la puerta del Señor para ti. Se abre la puerta de sanidad, se abre una puerta de restauración, se abre una puerta de salvación, se abre una puerta de avivamiento, se abre una puerta de milagro de Dios, aleluya. El Espíritu Santo está aquí, hermano. Escuche bien. La presencia del Señor abre las puertas que están cerradas. La presencia del Espíritu Santo abre aquello. En el nombre de Jesús, créalo ahora, recíbalo en el nombre de Jesús. Las puertas de sanidad, las puertas de bendición, las puertas de la gloria. Aleluya, la puerta de la presencia del Espíritu Santo. Aleluya, ya no eres esclavo del temor. Ya no eres esclavo, aleluya, del temor. Eres hijo de Dios, eres hija del Rey de Reyes. Eres hija del Señor. Se abren las puertas de trabajo, se abre una puerta de bendición, se abre una puerta para tu negocio, aleluya. Se abre una puerta importante para tu emprendimiento. Puertas del cielo, puertas de dadivosidad, puertas de la gracia de Dios, puertas que se llamarán llenuras de la presencia del Espíritu Santo, puertas de Dios, puertas del cielo, puertas de lo alto. Dios tiene el poder para abrir cada una de estas puertas, hermano. Dios tiene el poder, Dios tiene la autoridad de poder abrir esas puertas. Y cuando la presencia del Espíritu Santo cae, algo comienza a suceder. Algo comienza a manifestarse. Todo cambia, las circunstancias cambian. Aleluya, todo empieza a suceder de nuevo. Clama entonces al Señor para que estas puertas se abran en tu vida, en aquella necesidad que tú tienes. Pídele a Dios y el Señor va a abrir esas puertas para tu vida. Se comenzarán a abrir de par en par. El Salmo 78, 23 dice: sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. Aleluya. Salmo 107, 16. Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Aleluya. Él quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Pero mire, sin embargo, tenemos que también tener en cuenta que existen diferentes puertas en donde el enemigo ha proporcionado para que nosotros las podamos abrir. Cierra la puerta al pecado. Cierra la puerta a la falta de deseo por Dios. Cierra las puertas a aquellas maldiciones que quieren entrar en tu casa. Cierra la puerta de aquellos pensamientos inicuos, aquellos pensamientos que le desagradan a Dios.
Cierra aquella puerta de la derrota. Cierra la puerta que te quiere ver hundido. Cierra esa puerta que te quiere dejar sin fuerzas y sin ganas de continuar. Cierra la puerta al pecado. Ciérrale la puerta a aquellos demonios, a aquellos principados y potestades. Ábrele la puerta al Señor. Ábrele la puerta a Jesucristo. Ábrele la puerta a Jesús. Ábrele la puerta a las bendiciones de parte del Señor. Aleluya. El Señor tiene algo hermoso, hermano. Algo hermoso para su vida. Aleluya. Jesús está a nuestro lado. Y a pesar que hemos abierto, mire, esas puertas, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Si hemos abierto esas puertas, obviamente vamos a estar mal. Vamos a estar tal vez con mucha necesidad espiritualmente. Pero mire como dice Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La misericordia del Señor está aquí. La misericordia del Señor está aquí. Y si usted ha abierto esa puerta, el Señor quiere que tú ahora en el nombre de Jesús la cierres. La cierra, ahora ciérrala en el nombre de Jesús. Y ábrele la puerta al Señor. Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón en este día. Y recibe a Jesús como tu Salvador y Señor. Ábrele la puerta del corazón al Padre para que Él empiece a morar en tu interior. Amén. Gloria al Señor. Cuando se presenta la presencia del Señor, Él toca tu vida, te levanta y sucede la liberación del Padre al Hijo. Cuando se presenta la presencia del Señor, Él ordena tu vida y solo debemos obedecer. Cuando se presenta la presencia del Señor, se abren las puertas de par en par y podemos escapar de aquella esclavitud de la que estábamos. Amén. Yo te invito a que tú te puedas colocar de pie. Vamos a seguir en la presencia del Señor.